Saludos, bienvenidos o bienvenidas. Qué gran placer volvernos a reencontrar en una nueva edición del podcast El Senado de la República. Por supuesto, celebrando hoy un día muy especial, el Día de los Padres. Les acompañamos Graciela Acevedo e Israel Figueroa. Y qué gran gusto poder compartir este escenario con el senador de Elías Piña, el senador Johnson Encarnación. Buenas tardes. Gracias, Graciela, y gracias, Israel. Bueno, a pesar de que estamos en el hemiciclo, tranquilo, porque no vamos a hablar del tema legislativo. Nada vamos a probar hoy. No vamos a probar nada. Vamos a hablar acerca de la paternidad, su función de padre, y quisiera comenzar por ahí, precisamente, cómo define usted este rol tan importante para la sociedad dominicana. Siempre se habla de Día de la Madre, generalmente. Sí. Y en ocasiones uno nota que el Día del Padre como que no se toma en cuenta. Para mí, tanto el Día de la Madre como el Día del Padre son iguales. Porque yo, gracias a Dios, tengo la suerte de crecer en un hogar, en una familia, con mi padre y con mi madre. Okay. Entonces, la responsabilidad del padre es tan importante como la de la madre. Porque en ocasiones se ve como la autoridad. Lógicamente, sin quitar el mérito de la autoridad que tiene la madre. Los padres tenemos la responsabilidad, junto con la madre, porque yo entiendo que una familia no depende de uno, sino de los dos. Ser padre en un político, nosotros acumulamos una falta, en un sentido, una falta que la cubre la madre y la madre llega a ser el papel de los dos en ocasiones. ¿Por qué una falta? Una falta involuntaria, lógicamente. Sí, claro. Porque la política te obliga a ausentarte físicamente, pero no emocionalmente de tus hijos, de tu familia. Entonces, en ocasiones, en momentos especiales, un día de cumpleaños que me pasó a mí con mi niño que cumpleaños y se me escapó. Estaba en la frontera y no tenía señal. O sea, son de las cosas que uno carga en su interior, pero al final de cuentas, la gran satisfacción es de que uno lo hace por vocación y de ayudar a quien lo necesita. En mi caso como médico, también tengo esa responsabilidad que en la madrugada, yo soy neurocirujano, me he ausentado de una fiesta, de un cumpleaños, de un hijo mío. Pero, te repito, me queda la satisfacción del deber cumplido. Y sobre todo también de que su esposa está también cumpliendo ese rol de madre y acompañando a sus hijos. Y no solamente eso, que mi esposa también es médico. O sea, que nuestros hijos, en ese sentido, es una familia especial en ese sentido porque en ocasiones nos ausentamos los dos. Quizá en mi caso, porque yo me ausento lejos de la ciudad, y aunque ya queda en la ciudad, pero sí nuestros hijos, yo entiendo que es una deuda que uno lleva aquí por dentro. Una penita, como una penita, pero ellos entenderán en el futuro si llegan a gustar la política. ¿Usted quisiera que alguno de sus hijos se incline también por la actividad política? Yo entiendo que tanto la política como la profesión y las religiones se les pueden imponer a los hijos. Los hijos lo que uno tiene que educarlos en educación, en principio, en honestidad, en responsabilidad, y luego ellos van a entender en el camino de su vida qué decidir. El camino correcto también, sobre todo. Exactamente. Senador, hay diferentes tipos de padres. Hay padres que son autoritarios, otros son permisivos. ¿Cómo usted se define? Comprensivo. Comprensivo. Porque porque la libertad en exceso hace daño, pero también restringirlo también hace daño. Debe haber un equilibrio entre lo permitido y lo prohibido. ¿Quién influyó más en la formación suya, de su carácter, en el seno donde usted nació? ¿Su padre o su madre? No, mi madre. ¿Por qué? Mi madre, entiendo que mi madre influyó más en el carácter, o los dos. Sí, en común, la responsabilidad, la honestidad, son cosas que heredo de los dos. Okay. Pero en el carácter, yo crecí, mi papá era más apoyador que ella. Mi mamá tiene un carácter, gracias a Dios los tengo vivos los dos, pero bueno, ese carácter entiendo, aunque es genético, que depende de mi madre. ¿Cuántos hijos? 4. ¿En qué edad? 22, 15, 11 y 9. 2 varones y 2 hembras. Yo dividí bien. Equilibrio, mitad y mitad. Dividió bien. Mire, Sí. y cuando usted comenzó a ejercer, a trabajar la función política,
teniendo ya una profesión muy demandante, ¿cómo se tomó eso en el seno familiar? Tú sabes que la familia, uno de los mejores aportes que uno le da a su familia es la presencia. La presencia en el hogar. Eso es determinante en la formación. Pero una vez uno asume la responsabilidad política, realmente ponerse de acuerdo no es tan fácil. Y además es entendible. Porque la formación de tus hijos depende mucho de tu presencia. Y la política, la obligación, cuando tú la asumes, en el caso nuestro, que lo que hemos asumido en la vida lo hemos hecho con responsabilidad, sin incluir la política. Entonces, siempre se crean, no siempre estamos todos de acuerdo, porque te repito, los niños te demandan, tu esposa, tu familia, y la principal característica que tiene un político es la ausencia familiar. Y eso hace daño. Senador, y en estos tiempos actuales, inmersos con la tecnología, ¿cómo usted valora la crianza que se le da a los hijos? Donde en un sentido tienen también la libertad de estar... Yo creo que es preocupante. Es preocupante porque la tecnología hay que verla desde dos puntos de vista, lo positivo y lo negativo. Y una de las cosas que nos trajo la pandemia, que no todo es tan mal, que no traiga algo de bueno. Sí. Si todo es bueno, no es tan bueno que tú tengas algo de mal. Uh-huh. Entonces, la tecnología, yo entiendo que debe haber control. Debe haber controles en los hijos. Porque yo decía ahorita que mucha libertad hace daño, sí, pero mucha restricción también hace daño. Debe haber un equilibrio. Y si analizamos el beneficio de la tecnología, a mi entender, es más positiva que negativa. Pero sí debe haber control con los niños, porque se hace dependiente de la tecnología y eso finalmente hace daño. De hecho, hay algunos países nórdicos, creo, que están limitando los teléfonos en las escuelas. Sí, en la enseñanza. En la enseñanza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando no existían los celulares, la memoria, el cerebro es un músculo y se fortalece con el ejercicio. Antes la gente se sabía de memoria 10 celulares. Ya no sabe ni uno porque está todo grabado. Sí, entonces, es una realidad. Entonces, eso te limita a ser hasta creativo, sí, la tecnología. Entonces, a mi entender, debe haber un equilibrio también con la tecnología. Senador, ¿y cómo se celebra este Día de los Padres en su familia? ¿Matan un chivo, un jabalí? ¿Cómo? Yo tengo la suerte, gracias al Señor, de tener mis padres vivos. Te repito, siempre trato de estar con mi padre. Él está aquí en casa en este momento. Y la idea es pasarlo. Mis hijos quieren pasar los hijos con su padre y su padre con su abuelo. Entonces, se reúnen todos. Exactamente. Entonces, la idea es, no siempre es posible, porque a veces yo tengo un viaje preparado y hay un asunto político, y cuando no es político, una emergencia médica. Pero sí, es bueno compartir entre familia con los demás hermanos, además. Senador, a nivel legislativo, ¿usted tiene alguna iniciativa que esté en beneficio de la juventud, de la familia, de mantener esa unión? Mira, respecto en sentido general, como dicen que la juventud es el futuro, ¿no? La juventud es el presente. Sí. Porque de repente la tecnología también ha adelantado los años, los conocimientos. Lo que te duraba a ti 10 años aprenderlo, tú lo aprendes en un día, una semana. Producto de la tecnología. Nosotros tenemos varias iniciativas. Hay algo que yo digo en ocasiones, y me critican, y voy a ser crítico. ¿Por qué? Porque nosotros, y yo soy claro también, a veces nos involucramos en muchas iniciativas. Y yo soy de lo que digo, que si se cumplen las que están, en el caso de las leyes, todo funciona bien. Que no es legislar, que no es sobre legislar. Mi concentración está en que se cumplan las leyes. Iniciativa sobre los jóvenes, por ejemplo, en Elías Piña, nosotros hemos sometido varias iniciativas, resoluciones, pero hay una importante, que es que los liceos de la provincia de Elías Piña, que es una provincia agrícola, que no tenemos playa, es que se han tecnificado y que los jóvenes salgan técnicos agroforestales y puedan así quizás quedarse en la frontera, implementar una agricultura tecnológica que puedan generar recursos y así no salir a aventurar de su provincia, entre otras cosas que necesita
el país y específicamente a la provincia de Elías Piña. Que eso aportaría muchísimo a la provincia en sentido general, porque se estarían utilizando recursos humanos directamente de la provincia para favorecer incluso a la misma provincia en sentido amplio, sin tener que moverse directamente a la ciudad. Sí, porque tenemos un gran problema generalmente en la provincia fronteriza, aunque ya eso ha ido cambiando un poco, que tenemos un crecimiento negativo. ¿En qué sentido? Que la gente se va porque no tiene oportunidad, los jóvenes. Entonces, si tú tienes la oportunidad de quedarte, de producir dinero, eso va en aumento en el desarrollo de la provincia. Pero si tú no tienes la oportunidad de desarrollarte profesionalmente o técnicamente, eso te limita a salir hacia adelante. Senador, ¿y usted cómo qué recepción tiene de si ha socializado este tipo de esfuerzo que se está haciendo a beneficio de ellos y cómo ellos lo han estado recibiendo? O sea que los problemas son muchos y uno no puede satisfacer todas las demandas, pero sí, en sentido general, la juventud, el pueblo lo ve positivamente. Lógicamente que hay personas que quizás no piensan en lo general, sino en lo particular, y eso algún tipo de crítica te genera. Y los políticos nos sometemos a ese riesgo, no a ese riesgo, sino a ese escrutinio público de aceptar las críticas positivas y negativas. Pero en sentido general la gente lo ve con agrado. Señor, volviendo a nuestro punto inicial del Día de los Padres, sí. Usted sabe que hay muchos desafíos ahora que tienen los padres más jóvenes y quizás no tengan la experiencia de poder jugar un rol público con el rol dentro de la casa. ¿Cuál es su recomendación? Yo entiendo que ser padre no es un juego, ser madre no es una aventura. Yo entiendo que la preparación, la educación es primero. Tiene que prepararse. ¿Por qué? Por lo siguiente. Yo, por ejemplo, soy hijo de un señor agricultor, comerciante, y mi madre también, pero mis hijos son hijos de un neurocirujano. Sí. Entonces, yo tuve una oportunidad de darle a mis hijos, pero que mis padres, sin ser profesionales, me la dieron a mí. Yo entiendo que formar una familia no es un juego, no es una diversión, sino una responsabilidad. Yo entiendo que ser joven no te exime de prepararte. Para mí la educación está sobre todo en la responsabilidad. Cuando usted está educado, cuando está formado, se prepara para enfrentar los desafíos de la vida sin importar el medio ni el lugar. ¿Usted es partidario que este tipo de temas se aborde con un mayor nivel de responsabilidad en el sistema de educación formal? Tú sabes que los problemas empiezan en la casa. Todo. Y si no comienzan, tienen la oportunidad de corregirse en tu hogar, porque ahí es donde tú duermes. Dicen que comienzan o se terminan en la casa. Entonces, para mí sí tiene importancia. Y a veces las cosas sencillas hay a lo que menos importancia le damos. Y ahí está el problema en la sociedad. Hay que fortalecer el núcleo familiar. Solamente nos queda un minuto y como tenemos una dama, vamos a darle la oportunidad a ella para que nos dé un mensaje final. Bueno. El mensaje que lo dé el senador, que es nuestro invitado especial con motivo de este Día de los Padres. ¿Qué usted le diría a esos padres que están observándonos en este momento a través de las redes sociales del Senado de la República para que sigan cumpliendo con su rol como padres, para que sean ejemplos para sus hijos y para que cumplan con esa misión, como igual nuestros padres lo hicieron con nosotros también? Claro. Lo primero decirle a los padres, a todos, que ellos no son padres, sino son el espejo de sus hijos. Y que no hay hijos de la calle, hay padres de la calle. Y los hijos no son culpables de eso. Que hay que tener responsabilidad. Así es. Bueno, senador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos conversado en esta edición especial del Día de los Padres del podcast del Senado de la República con el senador Johnson Encarnación. Ustedes, gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.